Bien, esta clase va a ser grabada, así que para los que no pueden asistir a la clase, por lo menos van a poder ver la grabación de esto. Bienvenidos, quiero darles la bienvenida a cada uno por estar acá en esta clase y bueno, gracias por tomarse el tiempo de entrar y bueno, de tener esa ganas de conocer lo que es la homilética. Para empezar, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que sea quien dirija todo y que esta clase pueda ser de bendición para cada uno. Así que bueno, voy a hacer una oración cortita. Padre nuestro en los cielos, Señor, te agradezco por esta oportunidad que me das de poder enseñar más de tu palabra y Señor, y poder brindar a estos jóvenes las herramientas para que puedan aprender a ser predicadores. Señor, quiero pedirte una bendición especial por cada uno de ellos, por sus familias también. Y queremos pedirte, Señor, que la clase de hoy sea de ayuda, de guía y de bendición para cada uno, Señor. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, para arrancar, a ver, ¿hay alguien más que quiere entrar, me parece? Bueno. Vamos a ver un poco lo que es la homilética, ¿verdad? ¿Qué es lo que entienden ustedes por homilética? Quizá muchos no conocen el término. Mejor les voy a preguntar a ustedes qué es lo que es la predicación. Va a ser un poquito más sencillo eso. Bueno, vamos a ver primero lo que es la homilética. La homilética, como dice acá, deriva de una palabra griega. De hecho, hay dos posibles traducciones o dos posibles raíces que tiene esta palabra. La primera es homileo, aparece en Hechos 20:11, por ejemplo. Se utiliza para traducir la palabra platicar o hablar. ¿M? Más que nada la gente que es de México o más cerca de Centroamérica, seguramente conoce. Acá no se usa, por ejemplo, en Argentina no se usa la palabra platicar, se usa más hablar o charlar. Pero bueno, esta palabra, homileo, se refiere a eso, ¿no? A hablar, a platicar, dirían otros. Otros autores vinculan la palabra homilética con el vocablo homilía, que también es otra palabra griega, del griego homilos, que esta palabra ya está más metida, digamos, en lo que es una reunión. Principalmente se puede referir a una reunión religiosa, ¿verdad? Ahora, dice, el término homilía hace alusión al sermón o discurso de contenido religioso. También podemos ver un ejemplo en 2 Corintios 4:7. Ahora yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es predicar? Y me gustaría que los que tengan micrófono activado puedan darme su definición de qué es lo que para ustedes puede significar predicar. Para mí predicar es pues compartir lo que esté escrito en la palabra a las demás personas o al público que me está escuchando. Muy bien, compartir, ¿no? Lo que está escrito en la palabra. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar una definición? ¿Alguien que tenga alguna definición sobre lo que es predicar? ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Sergio. Bueno, Ah, bien, pudiste entrar. Bienvenido. sí, sí, ya puede entrar, brother. Buenísimo. Eh, Pues yo entiendo que la definición o sea, de, de la homilética, o no sé, lo que están hablando, pues es la rama de la teología, ¿no? Ujú. Este, pues, como decía ahí la compañera, este, es como poder, ¿verdad?, desenvolver, ya sea un tema, ¿verdad? O un texto, porque
creo que si nos vamos a, o sea, predicamos nosotros, en otros términos, nos podemos equivocar. O sea, nosotros estamos predicando de un tema o vamos a otros términos, que no- como que nos equivocamos, nos equivocamos del tema. A ver, estamos teniendo ahí una pequeña interferencia. Voy a ver si puedo solucionar eso. Ahora no se te escucha, Sergio. ¿Mande? Ahí, ahora sí. Bueno, ¿cómo decías? Decías que la homilética era una rama de la Es teología. la rama de predicar, el arte de predicar. Ujú, bien, el arte de predicar. Buenísimo. Ahora vamos a ir un poco a algunas definiciones de lo que es predicar, ¿no? Vamos a ver diferentes autores. Por ejemplo, me gustan estas definiciones porque nos va a ayudar a armar, en base a cada una de estas definiciones, poder tener un concepto más claro de lo que es la predicación. Por ejemplo, la definición de Blackwood dice, ¿no? Predicación es la verdad divina comunicada a través de la personalidad, o sea, la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el propósito de satisfacer las necesidades humanas. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué puntos importantes podemos extraer de esta definición? ¿Qué palabras ahí pueden resonar un poco? Bueno, yo les tiro una, por ejemplo, la palabra personalidad. Acá ya vemos que menciona la personalidad, ¿no? Como una parte de la predicación. Eso también lo vamos a profundizar un poco. Después, bueno, como dijo Miriam al principio, no era hablar acerca de la palabra, ¿no? De la verdad de Dios, de la Biblia, Amén. proclamada por una personalidad escogida con el propósito, y esto también es importante, satisfacer las necesidades humanas. Yo podría empezar a darles la clase enseñándoles, por ejemplo, técnicas de oratoria, podría enseñarles eh, cómo gesticular mejor las palabras, cómo poder explicar mejor un texto. Podría también partir inclusive de lo que es la hermenéutica y el exégesis, para que ya pudieran aprender a interpretar un texto, para poder predicar. Pero yo creo que lo importante también es que nosotros conozcamos qué es la predicación, para que ustedes, para que nosotros, sepamos la gran responsabilidad que está en el predicador cuando está en el frente. Por eso esta clase es Amén. más bien una introducción, para que sepamos bien qué es lo que hacemos en el púlpito. Porque estar al frente cualquiera puede estar, cualquiera puede decir, sí, yo quiero estar al frente Exactamente. la semana que viene, el sábado que viene, y entonces uno tiene que saber qué es lo que está haciendo o qué es lo que tiene que hacer en el frente. Porque uno dice, voy a predicar, sí, pero ¿qué es predicar para esa persona? Por eso es que nosotros tenemos que conocer bien qué es lo que es la predicación, tomar conciencia de cuál es la tarea que estamos haciendo. Y en base a eso, decir, bueno, yo quiero dar lo mejor de mí y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, la Amén. predicación es la verdad divina comunicada a través de la personalidad. Eso también es importante. Vamos a ir a la siguiente definición. Dice, predicación, esta de Phillips Brooks, es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos, la verdad y la personalidad. Nuevamente encontramos estas dos palabras, ¿no? Y no puede prescindir de ninguna de las dos y todavía hacer predicación. Una predicación no es una predicación si por un lado no está la verdad y por otro lado no está la personalidad. La Exacto. predicación es la presentación de la verdad a través de la personalidad. Se va entendiendo por ahora, ¿no? La clase. Es un punto muy importante aquí, donde dice que la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tienen sí dos elementos, la verdad y la personalidad, porque es decir, que nosotros no podemos predicar algo que no hemos vivido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de predicar algo que ya hemos vivido y que sabemos, ¿verdad?, que a alguna u otras personas
le puede ser de bendición o de igual manera, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted que haga esto cuando yo no lo he hecho, ¿no? Entonces, siento yo que a eso se refiere, a la verdad y a la personalidad, ¿no? Exactamente. Y van a haber casos, hay casos de gente que ve un sermón en internet y lo copia tal cual es, incluso usando las mismas expresiones. Y les Sí, aseguro que no va a tener la misma fuerza que va a tener cuando uno lo hace, eh, o sea, siendo uno mismo, ¿no? Ustedes cuando prediquen, cuando estén en un púlpito, tienen que ser ustedes mismos. No traten de imitar a alguien porque no va a ser lo mismo. Y bueno, claro. con respecto a lo que dijiste de la vivencia personal de cada uno, ya me sacaste una de las definiciones, Sergio. Hay ¿A una poco? definición, hay una definición en la que ahí habla de que uno tiene que vivir lo que predica, pero bueno, ahora vamos a ir viendo también eso. Ya hiciste un pequeño spoiler vos de la clase. Según Johnson, dice, la predicación es un discurso religioso fundado en la palabra de Dios y que tiene por objeto la salvación de los hombres. Acá vemos otra palabra, ¿no? Eh, que el objetivo de la predicación, ¿no? La salvación. Y también que la predicación es un discurso religioso. En sí, a veces se tiene esa distinción entre sermón y predicación. El sermón es el discurso que da un predicador. Esa es la diferencia entre predicación y sermón. El sermón es el discurso en sí y la predicación es el acto de dar ese discurso. Pasando a la siguiente definición, dice, este parece un trabalenguas, ahora lo vamos a analizar bien, de Bernard. La predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito por medio del verbo hablado. ¿Qué les dice esto a ustedes? Los que quieran participar acá, a ver qué es lo que entienden cuando les digo esta definición. Bueno, veo que ahora nadie está participando. Ahí les explico un poco. ¿Cuál es Sí, la, eh, este, la, la pregunta, la, sí, ¿qué es lo que ajá, ustedes entienden cuando leen esta definición? Predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito por medio del verbo hablado. ¿Qué quiso decir el autor? predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito por medio del verbo hablado. Ujú. ¿Qué Porque quiere? sabemos que Jesús, ¿verdad? Fue hecho o sea, carne, ¿verdad? Ujú, Pero sabemos que, o sea, Él entregó, o sea, como dice, ¿verdad? Su misma palabra, que de tal manera dice Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. O sea, es algo que el verbo dice, que el verbo fue encarnado, ujú. pero que también fue hablado, o sea, fue hablado por hechos. Por qué creen que, bueno, el libro de los hechos se llama hechos? Porque hay más hechos que palabras. Bueno, eso es verdad. Lo que dijiste al final acerca de los hechos dicen más que las palabras, obviamente, ¿no? Sí, Cuando o sea, hablamos de verbo encarnado, obviamente se refiere a Jesús, ¿no? En Juan está sí, así es, bastante explícito, ¿no? El verbo se hizo carne. Ahora, cuando habla del ya. verbo escrito, ¿a qué se refiere con verbo escrito? ¿Qué es el A verbo? lo que pasó, La o palabra sea, de lo que Dios. pasó, La palabra palabra de Dios. la palabra de Dios, ¿no? Es la manifestación de Jesucristo, ¿no? Desde el verbo escrito, desde la Biblia, ¿no? Por medio del verbo hablado. ¿A qué se refiere con el verbo hablado? Ahora, acá vemos tres elementos importantes, ¿no? En una predicación. Por un lado está Cristo, el verbo encarnado. Por otro lado está la palabra, el verbo escrito. ¿Y a quién o a qué se refiere con el verbo hablado? ¿Cómo, Alonso?
No, no, no sé si ustedes lo escuchan bien, yo no lo escucho bien. El verbo escrito. Cualquier cosa pueden también escribir. Ay, ahí alguien escribió. La predicación. Bueno, sí, puede referirse a la predicación en sí por medio de la predicación. Aunque la predicación es eso, básicamente. Eh, el verbo hablado se refiere al predicador. ¿Mm? Así que Sí, tan. es lo que tú hablas, ¿no? Sí, es. Acá vemos tres elementos, ¿no? Por un lado, el verbo hablado, la persona que habla Sí, lo mediante, que ¿no? hablamos. Mediante la Biblia. ¿Y a quién muestra, a quién manifiesta en esa predicación? A Jesús, al A verbo Jesús. encarnado. Exactamente. Esos son los tres elementos que menciona este autor. Ahora pasamos a la siguiente. La predicación es la proclamación de un mensaje por un hombre que asevera haber experimentado su poder y estar testificando de él. Bueno, esto es lo que dijo Sergio, ¿no? Que es una persona tiene que predicar, ¿no? De la vivencia que uno tuvo. No digo que todos los sermones deben ser biográficos, ahí ya estamos hablando de sermón biográfico, sino que uno tiene que experimentar lo que predica. Es una pregunta que yo le hice también en la primera clase que hice a los primeros alumnos. ¿A quién debe llegarle primero el sermón? A nosotros, A nosotros, exactamente. O sí, sea, como predicadores, pues a nosotros nos tienes que ministrar a nosotros para que ministre al pueblo. Porque si a mí no exactamente. me ministra la palabra de Dios, ¿cómo puede ministrar al pueblo? Exactamente, ¿cómo puedo dar el mensaje? ¿Mm? Si no me llego a mí, Sí, difícilmente le va a llegar al resto cuando yo dé ese mensaje. Exactamente. amén. Acá hay otra definición, dice, predicar es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Y acá ya vemos otra palabrita que es persuadir, ¿no? ¿A qué se refiere con persuadir? ¿A ustedes qué es lo que se les viene a la mente primero cuando ven la palabra persuadir? Persuadir. Sí, Ah, Convencer a alguien, pues, de su camino, ¿no? Si está bien o está mal. exactamente, convencer, ¿no? Hay que convencer a la persona mediante la predicación, la comunicación verbal de la verdad divina. O sea que el mensaje que da el predicador no es cualquier mensaje, no es un mensaje humano, es un mensaje divino. Y ahí ya armando, ¿no? Entrelazando cada una de estas definiciones con cada uno de los puntos clave que hay en cada definición, podríamos armar una definición más completa de lo que es la predicación, que es esta que armamos acá. Predicar es proclamar la palabra de Dios a través de la personalidad, guiado por el Espíritu Santo, con el propósito de satisfacer necesidades humanas y persuadir para la salvación. O sea, en base a todo lo que vimos anteriormente, si nosotros juntamos todas las definiciones, tenemos esto. Y esto está bueno que se lo sepan, ¿no? La importancia que tiene amén. la predicación y también qué es lo que hace uno cuando está en el púlpito, qué es lo que hacemos nosotros. Es esto, esta definición que está acá. Para que una predicación sea considerada una predicación, sigue estas pautas. Ahora yo pregunto, ¿todos los predicadores que están en el frente siguen estas pautas? Puede ser que sí, como puede ser que no. Porque uno puede dar un mensaje, ¿no? Pero podrá predicar cualquier cosa menos de la Biblia, por ejemplo. Y hay experiencias. Por ejemplo, en una iglesia que conocía en el sur de Argentina, hay un hermano que cada vez que lo mandaban a predicar al frente, porque tiene buena oratoria, lo único que sabía hablar era de lo que él soñaba. O sea, hablaba de todo menos de la Biblia. Entonces, ahí vemos, ¿no? Lo que es predicar. Yo les pregunto, ese hermano estaba predicando, y no es por hablar mal de él ni nada, pero cuando uno se pone a ver lo que es predicar, es esto. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso también al momento de estar en el frente y tomar conciencia de la responsabilidad que tiene al estar en el frente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las características de la predicación bíblica, ¿no? Hay ciertas características que tiene la predicación que nosotros tenemos que conocer. La primera es, el predicador cree que la Biblia funciona. Ahora, esto va eh, de la mano con lo que vimos en una de las definiciones, ¿no? Que dice que la persona está convencida, ¿no? del mensaje que está dando y que el mensaje le llega primero al predicador para que pueda transmitirlo después
al resto. Entonces, por un lado vemos que el predicador cree que la Biblia funciona, ¿no? Las ideas se sacan de la Biblia. Este es el punto más importante, dice. Al preparar el sermón, primero voy a la Biblia y luego presento las ideas. En la predicación pasa a la inversa. Primero presento las ideas y después voy a la Biblia para comprobarlas. Esto también en homilética se conoce como sermón deductivo. La segunda característica de la predicación es que el predicador pasa tiempo con la Biblia. ¿Mm? Hay que saber usar bien la Biblia y también tenemos que ser conscientes de que la predicación no es algo que nosotros tengamos que hacer en poco tiempo, sino que la preparación de una predicación lleva su tiempo. No sé a ustedes a los que han predicado antes, cuánto tiempo les llevó a preparar un sermón, o cuánto tiempo tratan de dedicarle a la preparación de un sermón. Alguien que ya haya predicado, que tenga, digamos, la experiencia. Yo le digo desde mi experiencia personal, dependiendo del tema que esté dando, va a ser el tiempo que le voy a dedicar, o qué tan complejo sea el tema que elijo. A veces me puedo llevar 2 días, a veces me puedo llevar menos, me puedo llevar 3 días también preparar uno. Hay algunos que sí los hago en 8 horas, entre 8 a 15 horas, como dice acá. A ver, hay un mensaje ahí. Sí, hay alguien ahí que está. Bueno, ahí está. Perdón, pero sí, había bastante ruido de fondo. Bueno, seguimos. La tercera característica es: el predicador hace comprensible la Biblia. Si bien en teología nos enseñan mucho el lenguaje técnico, digamos, bastante formal para hablar, em, la realidad es que nosotros cuando predicamos tenemos que adaptar la Biblia en palabras que sean fáciles de entender, ¿no? Para eso también hay diferentes traducciones. No sé qué traducciones usan ustedes de la Biblia. Yo acá tengo varias de muestra, tengo Reina Valera 2000, Reina Valera 60, tengo la Biblia de Jerusalén. Esta es la Biblia católica, por ejemplo. También hay versículos que están bastante bien adaptados, que sirven bastante. O si no, también si quieren alguna Biblia con algún comentario, digamos, para poder guiarse mejor, para poder entender algunos puntos que sean difíciles en algún texto. Tengo la Biblia de estudio de Andrews también. Las Biblias de estudio son bastante útiles. Eh, Hay muchas herramientas para que podamos también entender mejor la Biblia y dar a entender mejor la Biblia. Al- un recurso útil que a mí me sirve bastante, por ejemplo, es comparación de traducciones. Hay una app de la Biblia en Google Play que, bueno, se llama la Santa Biblia. Si quieren, después se los paso al grupo. Tenés aproximadamente 25, no, que 25, debe ser que entre 30 y 40 traducciones. Ustedes pueden hacer comparación de traducciones en esos, de un solo versículo, y ahí pueden ver los diferentes enfoques. Sí, lenguaje actual, por ejemplo, es una de las más contemporáneas, y esa también te traduce la Biblia de un lenguaje demasiado fácil de entender. Pero bueno, en teología vemos una frase que dice: toda traducción es en sí misma una interpretación. Hay que tener cuidado también qué traducciones usamos. Pero cuando son textos así que son bastante puntuales, es bueno usar una como la lenguaje actual, nueva traducción viviente también. Yo uso, por ejemplo, las que son más, las que lo traducen de forma más literal, por ejemplo. La Reina Valera 60, la Biblia textual también es bastante útil, que te da... hay palabras griegas, por ejemplo, que no se pueden traducir bien al español, que directamente la Biblia textual te las traduce, o sea, no, directamente ni te las traduce, solo te las translitera. Eso también está bueno porque ayuda a comprender algunas cosas cuando uno se pone a analizarlos desde el griego. Pero bueno, no me voy a meter de lleno en ese tema. El último punto, bueno, el anteúltimo punto, la predicación bíblica es práctica. ¿M? Tenemos que enseñar también a la gente que cuando nosotros damos un sermón, la Biblia no es un libro teórico, sino que es un libro práctico. La predicación bíblica tiene en cuenta dos focos. Por un lado, la verdad bíblica y por otro lado, las necesidades de la gente.
no es simplemente dar la idea que uno quiere transmitir, sino también buscar una aplicación, digamos, buscar cómo ese mensaje puede ayudar a la gente a satisfacer las necesidades que tiene, porque todos pasan por necesidades. Y ahí dice, ¿no? Las verdaderas respuestas a las necesidades de la gente se encuentran en la Biblia. Nosotros como predicadores tenemos que presentarlas. Y la última, la predicación bíblica es cristocéntrica. Y esto es muy importante. El sermón debe anunciar a Jesucristo, ¿no? Por eso dice que es cristocéntrica. Ujú. Cada sermón debe ser como una rueda. En una rueda el rayo llega desde el eje a la llanta. Acá hace un paralelismo, ¿no? Entre lo que es el sermón y Jesús con lo que es una rueda, por ejemplo, de una bici, ¿no? Un sermón poderoso está cimentado en Cristo y se dirige hacia una necesidad de la vida. ¿Mm? Bueno, el siguiente tema, ya con esto ya terminamos, digamos, la primera clase. El siguiente tema que vamos a ver va a ser hermenéutica y exégesis. También es muy importante cuando uno prepara un sermón, conocer los conceptos de hermenéutica y exégesis. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustaría poder seguir profundizando? Por ejemplo, ya iríamos a la parte de partes del sermón y cómo preparar un sermón al momento de leer el texto, analizar un texto y cómo, por ejemplo, dividir el sermón y separarlo en partes y poder eh, encontrar, ¿no? Los significados que hay dentro del texto, porque es muy importante ahí la hermenéutica, poder conocer qué es lo que el autor quería decir, y la exégesis, poder entender qué es lo que dice el texto. Ahí ven la diferencia, ¿no? Entre hermenéutica y exégesis. Uno se encarga de interpretar el texto y otro se encarga de analizar el texto y conocer el texto, encontrar qué es lo que el autor de ese tiempo, porque la Biblia saben que fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, y bueno, esos son puntos muy importantes al momento de analizar y estudiar la Biblia. ¿Qué les pareció la clase de ahora? ¿Qué les está pareciendo? ¿Sienten que les fue útil? Me gustaría también saber sus opiniones. Ahora sí pueden prender el micrófono. Tenemos 2 minutos. Quedaron todos mudos. Eh, Mm, Me gustó muchísimo, nunca había estado en una clase como esta. Gracias por invitarme. no, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Quiero que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que pueden invitar también amigos, a conocidos. Esta clase ya está grabada, así que ahora faltarán la siguiente clase, ya tengo que prepararla para la semana que viene. Bueno, Osvaldo, me alegra que hayas entendido. Igual esto está grabado, así que pueden ver después las diapositivas. Los que están en el grupo de WhatsApp, yo lo voy a... Creo que ya la subí antes, la puedo subir para los nuevos que entraron. Gracias, Osvaldo. Trato de hablar de la forma más fácil de que se me entienda, ¿no? Entiendo que no todos son de Argentina, así que bueno, eh, capaz el acento argentino para algunos se le puede hacer un poco más complicado de entender. Trato de hacerlo lo más eh, fácil, digamos. Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo, que quieran, no sé, decir algo para finalizar? Ya tenemos menos de un minuto. Osvaldo, bueno, tengo varias experiencias con Osvaldo, porque con él estamos constantemente hablando por WhatsApp y bueno, siempre estudiamos la Biblia por temas. Eso también está muy interesante. La siguiente clase va a ser también sobre los diferentes tipos de sermones. Y me gustaría que ustedes puedan preparar un sermón que digan, yo quiero hablar sobre esto. Así que también se los dejo de tarea. Que vengan la próxima clase con un tema para que puedan preparar. Y ustedes me digan, quiero hablar de esto. Y bueno, ya termina. Así que bueno, eh, que Dios los bendiga a cada uno y que esto les haya servido también para conocer un poco acerca de la homilética.